Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, la próxima semana espero tener los resultados de las pruebas, de los trabajos en grupos, que habíamos realizado el día de ayer. Muy bien, esperen un minutito mientras abro los archivos para la clase de hoy. Ok, muy bien. En la clase anterior entonces estuvimos revisando las medidas de tendencia central para efectivamente los datos agrupados o la distribución de frecuencias. En este caso habíamos visto la moda como una medida finalmente que revela el dato que tiene mayor frecuencia, en este caso la correspondiente al punto medio de cada clase, ¿no? Es lo que estábamos explicando efectivamente en la clase anterior. Bueno, a continuación entonces, con respecto a los tipos de medida de posición, la mediana, recordemos que es una de ellas, existe una fórmula singular, como habíamos también comentado, existen varias formulaciones dependiendo de los autores, pero prácticamente la fórmula que tenemos de continuación nos sirve para cualquier percentil. Recordemos que la mediana sigue siendo el percentil 50, es equivalente al punto medio, perdón, no al punto medio, sino al cuartil 2, al decil 5, etcétera, esta mediana, ¿no? Entonces puede ser equivalente, como lo habíamos visto en algún momento, al percentil 50. Entonces, bajo esta misma interpretación se puede aplicar una fórmula similar. Vamos entonces calculando la mediana para estos ejemplos que habíamos visto, para estas dos clases que habíamos tratado. Muy bien, en el primer caso, prácticamente sigue siendo la misma, me parece que es el mismo ejemplo. Sí, vamos a generar la mediana para este ejemplo, ¿no?, que habíamos revelado. Muy bien, lo primero que deberíamos hacer, al igual que en las medidas anteriores, es analizar que la mediana, al representar un punto que divide la serie en dos grupos, debe representar lo mismo una distribución de frecuencias, es decir, agrupado los datos. Nótense que si tenemos entonces finalmente 55 datos como las frecuencias, vamos a hacer a continuación la siguiente, pongamos a continuación, la siguiente F mayúscula sub I. Recordemos que la F mayúscula sub I eran las frecuencias acumuladas. Entonces, en esta primera clase sabemos que tenemos un total de 16 datos. En la segunda clase tenemos 7 más la primera, más las 16 observaciones anteriores, se acumulan 23. Y así de manera sucesiva. Lo único que estamos es obteniendo esta columna de las frecuencias acumuladas, de tal manera que nos ayude, como habíamos entendido, a saber primero cuál es la posición de esta mediana. Recordemos que divide la serie en dos partes. Por lo tanto, debería ser equivalente, ¿sí?, al total de nuestra serie, en este caso, dividido para 2. Vamos a buscar entonces la posición de la mediana, debería ser equivalente a los 55 datos para 2, es decir, exactamente al valor o a la posición, el valor que ocupa la posición 27.5 en mi distribución de frecuencias. Al igual como lo hicimos en el caso de la moda, deberíamos de primero entender cuál es la clase que contiene a mi mediana. Muy bien. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Analicemos la siguiente forma. Si en mi primera clase, que la hemos definido desde el 0 hasta el 4, tengo un total de 16 datos, estos 16 datos aún se encuentran bajo la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana es un punto que va a dividir 50% hacia arriba y 50% hacia abajo. Es decir, el 50% debe estar menor a la posición 27.5. Por lo tanto, en esta clase aún no se encuentra la mediana.
En la segunda clase se acumulan 7 datos ya, es decir, llegamos a tener un total de 23 datos. Aún así no se acerca a mi posición de la mediana. En mi tercera clase llegamos a acumular ya en total con las clases anteriores un total de 36 datos. Esta es entonces la clase que contiene mi mediana. Es decir, acumula los datos desde el número 24 hasta un total de 36 datos. Yo estoy buscando la posición 27 de 5. Por lo tanto, esta es la clase que contiene la mediana. De manera agrupada o acumulada. Muy bien. Si la clase está entre 8 y 12, es evidente que un punto entre estos números, entre este rango, va a ser la mediana, el valor de la mediana. Por lo tal, puedo aplicar entonces esta fórmula para cualquier percentil. Si voy a ocupar la mediana, debería entender cuáles son las equivalencias de estos símbolos, ¿no? El LI mayúscula se refiere al límite inferior de la clase que contiene la mediana. En este caso, nuestra clase que contiene la mediana es la número 3, se refiere al número 8 del límite inferior de la clase que contiene la medida que voy a buscar de manera general. En este caso, la mediana, que es equivalente al percentil 50. Muy bien. Que a continuación, ¿qué representa el KN sobre 100? Es lo mismo que habíamos señalado el número de percentil dividido para 100. En nuestro caso, habíamos definido que equivale al punto medio de mi serie, son los 27.5. El FI menos 1 se refiere a la frecuencia acumulada hasta la clase anterior que contiene la mediana. Es decir, en esta tercera clase acumulamos 36 datos, pero la clase anterior que se acumularon en la clase anterior que contiene la mediana, se han acumulado un total de 23 datos. Muy bien. El FI, como es evidente, es la frecuencia de la clase que contiene la mediana. En este caso, la clase que contiene la mediana tiene una frecuencia de 13. Por lo tanto, este es el valor correspondiente al F sub I. Y A, como sabíamos, A representa o puede ser en A minúscula, es el ancho de clase. Las clases son exactas, así que vamos a considerar la misma amplitud. En este caso, que son histogramas, digamos, distribución de frecuencias con anchos iguales. Si no fuese anchos iguales, es el ancho de la clase que contiene la mediana. Muy bien, bajo este razonamiento, entonces, mi mediana o equivalente a mi percentil 50 va a ser, de acuerdo a esta definición, el límite inferior que lo habíamos señalado, más, como vemos, esta posición menos los datos acumulados que teníamos en la clase anterior, dividido finalmente para el total de datos, o frecuencias de la clase que contiene la mediana, y esto posteriormente lo vamos a multiplicar por el ancho de clase. Como habíamos anticipado, el valor que debemos obtener debe ser un número entre 8 y 12. Si tuviéramos un número diferente de este rango, efectivamente sería una señal o una alerta que tenemos alguna equivocación en nuestra interpretación de la fórmula. Es evidente entonces que la mediana, al ocupar un punto medio, debe estar entre el dato 27.5, exactamente la posición 27.5, y esto se encuentra en la tercera clase. Nótense que del 23 al 27.5 está más cercano que del 27.5 al 36. Por lo tanto, tiene cierta lógica que en mi mediana esté mucho más cerca al 8 que al 12. En este caso, cuenta con la posición 9.38. Y esta es entonces la fórmula de calcular las medidas de posición para datos agrupados. Esta sería entonces la mediana para datos agrupados. De manera similar, si quisiéramos calcular otro tipo de medida de posición, supongamos que deseamos calcular para esta misma tabla, digamos el cuartil 3. Por ejemplo, el cuartil 3, recordemos que equivale
al 75% de los casos, es decir, mi Kn sobre 100, si quisiéramos entenderlo así, la posición de la mediana va a ser igual al 75% de los casos. En este caso tenemos un total de 55 observaciones para sí. Que es lo mismo, ya lo habíamos asumido, el 75% es lo mismo que 0.75 del total de mis datos. Cualquiera de estas fórmulas representa el n por K sobre 100. Bien. Esta va a ser mi posición, ¿sí? La posición de mi cuartil 3 indica que vamos a buscar aquel valor, ¿sí?, que va a estar en la posición 41.25 de mis datos, en este caso agrupados, bajo esta distribución de frecuencias. ¿Dónde encontramos la posición de mi cuartil 3? Es evidente que hemos ordenado los datos en esta distribución de frecuencia, por lo tanto, de acuerdo a nuestras frecuencias acumuladas, hasta la tercera clase que contenía la mediana hemos acumulado 36 valores. No contenemos, o esta no es la clase que contiene mi cuartil 3. En la cuarta clase, perdón, hemos acumulado un total de 45 observaciones, 45 casos. Y yo estoy buscando la posición 41.3. Por lo tanto, en este intervalo, vamos a ponerlo con otro color, se encuentra realmente, o la clase 4 es aquella clase que contiene a mi cuartil 3. Si esta clase contiene a mi Q3, a mi cuartil 3, ya que acumula hasta 45 datos en mi frecuencia acumulada. Y busco exactamente la posición 41.25. Por lo tanto, ya nos anticipamos a señalar que mi cuartil 3 debe ser un número entre 12 y 16. Incluso va a estar aparentemente debería estar en un punto intermedio ligeramente más cercano al valor 16 aparentemente. Bueno, vamos a verificar entonces a qué se refiere. Una vez identificado, lo importante es determinar qué clase contiene la medida de posición que en este caso estoy dispuesto a buscar. Únicamente es el empleo de los respectivos valores de la nomenclatura, ¿no? En este caso, límite inferior sigue siendo el LI al límite inferior de la clase que contiene mi medida de interés, en este caso el cuartil 3, el límite inferior corresponde al valor de 12. Sí, ya habíamos calculado el Kn sobre 100, la frecuencia acumulada de la clase hasta la clase anterior que contiene a mi medida, en este caso el cuartil 3, se refiere al valor de 36. Dado en la clase anterior. Muy bien, el FI representa las frecuencias en esa clase, de la clase de interés, que contiene mi cuartil 3, en este caso es el valor de 9, y el ancho de clase, al ser igual, sigue siendo el valor de 4. Por lo tanto, mi cuartil 3, ya no en posición, sino en valor, tiene este mismo desarrollo, ¿no? En mi límite inferior, de acuerdo a la fórmula, más, como habíamos visto, la posición menos las frecuencias acumuladas hasta la clase anterior. Este valor va a ser dividido para las frecuencias que existen en la clase. Es como generar una interpolación, lo que estamos haciendo, por el ancho de clase, que es 4. Como habíamos señalado, debería darnos un valor entre 12 y 16, siendo en este caso 14.33. Como habíamos anticipado, es ligeramente más cercano al 16 que al 12, ¿no? De acuerdo a la cercanía que tiene la posición 41.25 al 45 que al 36. Muy bien. Como vemos, empleamos el mismo desarrollo para datos agrupados de la misma forma o fórmula general para estas medidas de posición. Entonces, el empleo es similar para cualquier tipo de medida, ¿no? Supongamos que ahora deseamos determinar un percentil cualquiera. Vamos a calcular el percentil, digamos el percentil 83. Vamos a calcular este percentil 83. Muy bien. Por favor, alguna persona que no haya participado que quiera ayudarnos en este desarrollo, por favor. Kevin, por favor, tenga la bondad.
¿Cómo procederíamos, por favor? Buenas tardes, Inge. ¿Me escucha bien? Claro que sí, por Ya, favor. primero tendremos que buscar el valor de K por N sobre 100 Ya, y después sacaríamos el resto de datos. muy bien, comencemos. ¿Cuál sería este valor de No, cada? no está bien. El de K sería el percentil, que es 83, Ya, por el número de clases. por el número de clases. ¿Cuál es el número de clases? 1, 2, 3, 4, 6 sobre 100. Por 6 clases. ¿Sí? Ajá. Buscamos el valor 4.98. ¿Está seguro? Mm, estoy mal. ¿Qué era el n? Recordemos que es el n mayúscula, que nos da la fórmula. ¿Qué representa el n mayúscula en mi mediana? Es el total de frecuencia, tal vez. Exactamente, es el total de los datos. Eso lo siento. Entonces aquí debería ser 55. el valor 55. Exactamente. Sí, Recordemos que vamos a buscar, no se preocupe, la posición del total de mis datos ordenados. Y está ordenado, no es un mismo ordenamiento ascendente en una distribución de frecuencias. Muy bien, esta es la posición como nos comenta Kevin. ¿Cuál será el siguiente paso, por favor? El límite inferior. O sea, De, encontramos la posición, tenemos que buscar en la frecuencia el que ya, esté más cercano, ok. que sería el 51. Vamos a la O sea, clase que contiene, ¿no? de la tablita, vamos. Le podemos subrayar el 51, por favor. Eso. Bien. Perfecto para el resto de compañeros. Lo que acaba de hacer Kevin es esta idea intuitiva de encontrar la clase que contiene mi medida, ¿no? En este caso, recordemos, busco la posición 45.65. Y en la clase 4 llego cercano a esta posición, pero apenas, no apenas, llego al Es exacto al 45. 45. Y me falta una pequeña parte que está en esta nueva clase. Entonces, esta clase contiene el percentil 83 para nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra medida va a estar entre 16 y 20, ¿de acuerdo? Límite inferior, entonces, ¿cuál será, Kevin, por favor? Estaba el 16, si no estoy mal. 16.004. Démosle con la fórmula exactamente el siguiente valor a calcular. La frecuencia -1 sería 45. Frecuencia acumulada hasta la clase anterior que contiene el percentil, ¿de acuerdo? Nos La falta otra el frecuencia sería el número 6. de la clase que me interesa, ok. Y el ancho, que sería 4. Entonces mi percentil 83, vamos a aplicar la fórmula, deberá ser entonces igual a este límite que habíamos visto, más esta posición menos las posiciones acumuladas hasta la clase anterior, dividido para la total de datos que tiene esa clase y multiplico por el ancho, de tal manera que estoy interpolando. Antes de calcular, Kevin, esta medida debería estar cercana ¿a qué valor? Entre el 16 y el 20. Pero 16.04 y el 20. sí, de acuerdo, pero más cercana a cuál de los dos límites, al 16 o al 20. ¿Al 20? ¿Por qué podría justificar que más cercano al 20? El 20 hasta el límite 20 de mi clase, de mi quinta clase, ¿cuántos datos he acumulado? ¿No? No, ni idea. Ok, vamos a calcular. Vamos a ver si esta relación. Era evidente que debería estar más cercano al valor de límite 16. ¿Por qué? Porque en la clase anterior habíamos acumulado 45 Sí, y sí. apenas necesitábamos, exactamente, necesitábamos un poco más, ni siquiera un valor más, un 65% más. Entonces debe estar ligeramente más cercano al 16 que al 20. Muy bien, y esta es una referencia de que estamos por buen camino. Muy bien. Gracias, Kevin. Vamos a anotar su participación. Gracias. Ok, fue muy buena. Excepto por esa última interpretación, pero es aceptable. Gracias, Kevin, por su participación.
Muy bien, entonces, de acuerdo a lo que hemos revelado hasta el momento, esta sería la manera de desarrollar cualquier medida de posición. Las medianas, cuartiles, deciles, percentiles, etcétera, ¿no? Podríamos también desarrollar en un ejemplo mayor para no poder sobreponer los colores. Vamos a utilizar la frecuencia anterior y vamos a determinar una nueva medida. Vamos a determinar vamos a buscar el decil, en este caso el decil 3. Vamos a calcular el decil 3. Vamos a pedir a alguna persona que quiera ayudarnos y no haya participado o quiera mejorar su nota. ¿Tenemos a alguien, por favor? ¿Alguien que nos quiera ayudar, por favor? ¿No? Bueno. John, ¿quiere ayudarnos usted, por favor? Sí, sí. Ok. ¿Cómo procedemos entonces? Por favor, John. Por el decir 3 decimos, ¿verdad? A Así ver, es. primero tenemos que calcular la posición, ¿sería? Perfecto. La posición KN sobre 100 que nos señala, ¿no? Esta posición. Ahora, a ver. Sería, o sea, el decir, sería 30, o sea, sería la posición cat sería 30 Ya. por n el número total de datos, que sería 55 sobre 100. Ok, es correcta la interpretación que nos da John. Y esto es equivalente, recordemos, al decir, voy a dividir mi serie de datos en 10 partes y voy a tomar únicamente la tercera, ¿no? Es lo mismo entonces de decir la tercera parte de las 10 que hace el decil por mis 55 datos. Es el mismo razonamiento, ¿no? Desde que esta fracción kn sobre 100 es a manera de percentil. Bien podría ser interpretado como decil dividiéndole para 10, cuartil dividiéndolo para 4, etcétera, ¿no? Muy bien, de acuerdo entonces a esta posición que es la correcta, ¿cuál será la clase que mantiene esta posición? Bien, sería la clase 1. Correcto. Vamos a darle otro valor a fin de no poderlo diferenciar con otro color. Vamos a suponer que no vamos a hacer el decil 3, sino vamos a hacer el decil 6. Muy bien. También entonces el mismo que nos... 60. Ahí sería 60 o lo que es equivalente a 6 décimos del total de mi serie de datos. Muy bien, la posición 33, ¿en dónde estará? Por favor, ahora sí, John, por favor. La 33, a ver, estaría en el decil 2, o sea, en la segunda clase. Ya, ok. Necesitamos entonces una medida auxiliar, ¿no? Una columna auxiliar. Vamos a hacerlo en este momento solo por llegar a tener, acomodarnos. Vamos a hacer aquí nuestra F acumulada. Bien, esta F acumulada es la acumulación sucesiva de las frecuencias de las clases anteriores, así que podemos garantizar entonces, de acuerdo a este agrupamiento, que mi decil 6 está en la posición En 33. la posición, sí, en la tercera clase sería. Perdón, Muy bien, esta clase entonces contiene a mi decil 3. Mi decil 3. Bien. Si esta clase contiene a mi decil 3, ¿cuáles son los restos de valores, por favor? el límite inferior sería, veamos, el límite inferior es 8,020. Frecuencia acumulada en la clase anterior a la posición se refiere al valor de 23. ¿Qué más tenemos que desarrollar yo? Y FI.
Podríamos bajar un poquito el documento, profe. Lo tenemos a la izquierda también. Intentemos hacer con este. Le bajo el documento. Listo. Ah, estamos haciendo con este intervalo, no se olvide. ¿Cuál es el FI? Este es el Así era frecuencia. frecuencia normal. Sí, sí, verdad. Me puse nervioso, Inge, perdón. No se preocupe. ¿Cuál será entonces este FI? 13. Muy bien, es la frecuencia de la clase. Y el ancho, en este caso, creo que no hemos cambiado en este ejercicio. Sí, tenemos un ancho de una amplitud de 4, entonces el desarrollo finalmente de este decil 6 debe darnos, de acuerdo a la fórmula, como una interpolación. Lo vamos a aumentar desde mi límite inferior. Es evidente que está en esta clase que contiene la mediana. Vamos a partir a interpolar desde 8.020. ¿Y cuánto más? La posición que me hace falta, es decir, la posición 33 hasta la anterior, voy a interpolar 10. Y cada una de estas posiciones de 10 van a tener digamos, las tres unidades de esta clase van a tener el mismo ancho al dividir para 13. Por lo tanto, busco la posición 33, que tiene el valor de 33.40. Es evidente que debería haber tomado un valor. Bueno, aquí en algún momento nos equivocamos. Debería tomarnos un valor entre 8 y 12. Veamos qué sucedió. 13. Menos, parece que en algún momento nos equivocamos. No sería por el ancho de clase, o sea, el 4. Está multiplicándole por otro 33, parece. Correcto, es correcto. Gracias, John. Es evidente, muy amable, gracias. Debería haber estado, o el valor a encontrar está entre 8 y 12. Efectivamente es 11, en este caso 0.09 o 11.10, ¿no? Aproximando. Muy bien. Este será entonces el razonamiento que habría que realizar, y así, de acuerdo a estos desarrollos, podemos entender o detectar, digamos, si es que en algún momento nos equivocamos con algún desarrollo. Estas son entonces las medidas ya para datos agrupados de manera complementaria, ¿no? Que habíamos visto. Pues, muy bien, todas estas medidas, al igual que en datos simples, nos dan una gran cobertura de interpretación de resultados. Podríamos decir cuánta información se encuentra sobre tal punto, dónde se encuentra acumulado digamos, un cierto porcentaje de información, etcétera, ¿no? Dependiendo de la data, entonces nos genera gran contenido en interpretación. Muy bien. Entonces, las medidas que se desarrollan para estos datos agrupados, ¿no? Con lo cual, entonces, pasamos a un siguiente punto, digamos así, una siguiente descripción de contenidos de acuerdo a nuestro sílabo. Inge, Sí, tengo una duda. claro, dígame, por favor. Eh, por ejemplo, si nuestra ubicación se encontrara en la primera clase, al obtener el F1, la frecuencia, el FI menos 1, ¿qué valor le tendríamos? ¿Cero? Qué buena inquietud. Muy bien, perfecto, gracias. A propósito, voy a anotarle la participación a John. Ya antes de atender su pregunta, vamos a tratar de buscar un ejemplo relacionado a este caso. Espérenme un ratito, vamos a buscar si encontramos a la mano una distribución de frecuencias. Nos sumamos únicamente lo cualquiera. Vamos a crear esta serie de datos. Muy bien. Supongamos que nos hemos diseñado los valores. Tenemos una serie de datos de los 7 intervalos, ¿no? Una serie cualquiera. Vamos que es otro tipo de variable.
para una variable 2. Para elementos hemos desarrollado y determinado estas distribuciones de frecuencia. De acuerdo, entonces a lo que nos comenta, digo, ¿qué pasaría si yo pido, digamos, el percentil básico, el percentil 4? Diego, vamos con usted mismo, por favor. De acuerdo a su razonamiento. ¿Qué debería hacer, por favor, Diego? A ver, para obtener el percentil 4, primero busquemos la ubicación, la posición. Perfecto. Estamos hablando de que sería... ¿Cuál es el número total de...? Ok, 59. perfecto. Perfecto, hagamos el número total. ¿Es correcto? Sí. Tenemos 59. Perfecto. Entonces, nuestro desarrollo será, por favor. Sería 59 por 4 dividido por 100. Perfecto. Estamos hablando de que los números estarían en la primera clase, porque tenemos la posición 2.36. Muy bien, es correcto. Aquí en este rango se va a encontrar mi percentil 4, de lo que hemos visto. Muy bien, de acuerdo a esta interpretación, el límite inferior, ¿cuál será, Diego, por favor? 0. Es correcto, es 0. ¿Cuál es mi mi frecuencia acumulada hasta la clase anterior que contiene la mediana? Es que En ellos este caso. Ok. ¿Cuál es la mediana? 0 mismo. ¿Existe clases anteriores en este caso? No, No existe clase anterior. Entonces, ¿se han acumulado datos hasta el momento? no. No, porque comenzamos a acumular desde esta primera clase. Por lo tanto, su razonamiento es correcto. No tenemos clase anterior, por lo tanto, no se han acumulado datos. Es decir, F es 0. ¿Mi FI cuál será en este caso? Nuestra frecuencia 16. 16. El ancho de clase que... Y nuestro ancho 325. ¿325 o 4? 325. 25. Bueno, debía haber sido aquí. Nuestro ejemplo, vamos a asumir que todos son 325, ok. Si cambió con este desarrollo, la medida 236 sigue estando en mi primera categoría, el límite es el mismo, no se han acumulado anteriormente, tenemos 16 frecuencias y mi ancho es 16. Bajo este razonamiento, Diego, el percentil 4 en valor debería estar cercano a qué límite, al 0 o al 325. Al 0. Más cercano al 0, ¿no? Es correcto, porque al 325, a medida que va llegando hasta el 325, se han llegado a contabilizar 16 datos de manera ordenada. Y yo busco apenas la posición 236. Por lo tanto, debería ser evidente o lógico, digamos así, que debe estar más cercano al valor de 0. Por lo tanto, nos da un valor de 0.47. Muy bien, es correcto su razonamiento. Muy bien, vamos a anotar la participación de Diego, por favor. Un ratito le anoto Diego Borja, por favor. Tenemos una mejoría en esta calificación. Una vez realizado entonces estos desarrollos, damos paso a un nuevo contenido y se refiere ahora sí el tratamiento ya de lo que constituye las probabilidades. Es decir, hasta el momento hemos hecho un análisis estadístico de las medidas principales, algunas formas de agrupación, algunos temas de interpretación de acuerdo a los estadísticos que hemos calculado hasta el momento, una diversidad de manera o tratamientos gráficos. Y ahora nos introducimos ya a profundidad al concepto de probabilidades. Muy bien, vamos a basarnos en este caso para nuestro desarrollo. Comencemos por nuestro libro de Newell. No sé si estamos todos en la pantalla, por favor.
Ok, habíamos hablado de los estimadores eficientes y sesgados. Esto realmente no es parte de nuestro capítulo de probabilidad y estadística básica, es un tema básico. Vamos a basarnos en la definición de probabilidad. Muy bien. Realmente las probabilidades tienen un concepto bastante similar, digamos, para su interpretación a la teoría de conjuntos, que se espera se lo hayan visto en algún momento anterior. Este concepto de teoría de conjuntos, intersección, adición y todas esas propiedades. Entonces tiene una gran, digamos, un gran empleo de esta teoría para la definición de probabilidades. Ya lo vamos a ver. Por lo tanto, la mayoría de los libros suelen generar algunos conceptos introductorios para finalmente entender el concepto de estadística, de probabilidades, digámoslo así. Por lo tanto, en el capítulo 3, luego de que hemos revisado estas medidas anteriores, incluso de distribuciones, entramos a ver lo que en sí constituye la probabilidad. Newell entonces en este capítulo 3 nos presenta como métodos de probabilidad el denominado al azar. El azar entonces se refiere a que no tiene un comportamiento ordenado, procede entonces de la aleatoriedad que existe en la naturaleza. Para comenzar entonces a definir la probabilidad es necesario entender algunos conceptos, entre ellos de lo que constituye un experimento aleatorio, los resultados y los sucesos que son de algunos tipos. Luego de los cuales veremos la probabilidad y sus postulados, o también conocido como la probabilidad axiomática, algún método usual para determinar la probabilidad, el método clásico que lo se denomina. Veremos también una teoría de conteos entre las permutaciones y combinaciones, posiblemente hayan sido conocidas o lo hayan visto en algún momento, y veremos esta relación que va a tener con las probabilidades. De acuerdo a esto, entonces, ya haremos el empleo o definición de algunas reglas de probabilidad para determinar otros conceptos como la probabilidad condicional, la independencia de probabilidades. Y con estos, realmente con estos desarrollos, llegaremos finalmente a cumplir el desarrollo de lo que constituye el teorema de Bayes o la probabilidad bayesiana. Bien. Comencemos entonces con este desarrollo de probabilidades y vamos a definir algunos conceptos que, como habíamos señalado, son importantes para este desarrollo. Tenemos entonces a continuación los siguientes definiciones. Vamos a pedir, como es usual, nos ayuden con la lectura de estos libros. Vamos a pedirlo, por favor, Anthony Narváez, si es tan gentil. Sí, Inge, no sé si me puede escuchar. Claro que Dígame. sí, por favor. A ver, sería, para directivo, saber cuál es la probabilidad de que ocurra un suceso en el futuro de saber algo. El directivo podría saber con certeza que el suceso ocurrirá. Por ejemplo, existe un contrato legal o podría no tener idea de si ocurrirá. Por ejemplo, el suceso podría ocurrir o no como una parte nueva, oportunidad empresarial en la mayoría de las situaciones empresariales. No podemos estar seguros de si ocurra o no el suceso en el futuro. Pero si conocemos la probabilidad de que ocurra, tenemos más posibilidades de tomar la mejor decisión posible. Si no sabemos cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso, las decisiones y las políticas empresariales a menudo se basan en un conjunto implícito y supuesto de probabilidades para ayudar al lector a comprender de una manera clara, rigurosa, la probabilidad. Primero, presentamos las definiciones y los conceptos que proporcionan una estructura para definir las probabilidades. Estas definiciones y conceptos, como el espacio menstrual, los resultados y los sucesos, son los elementos básicos para definir y calcular probabilidades. La probabilidad comienza con el concepto, experimento aleatorio, que puede tener dos o más resultados, pero no sabemos qué ocurrirá a continuación. ¿Sigo? Por favor. Ya. Experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es un proceso que tiene dos o más resultados posibles y no se sabe exactamente cuál será el resultado. Ejemplos de experimentos aleatorios. Número 1. Se lanza una moneda al aire y el resultado puede ser cara o cruz. Número 2.
Una empresa tiene la posibilidad de que le adjudiquen entre 0 y 5 contratos. Número 3. No se puede saber con antelación qué número de personas ingresarán en una hora en la sala de urgencias de un hospital. Número 4. Un cliente entra en una tienda y compra una camisa o no la compra. Número 6. Se selecciona una caja de cereales de una cadena de empaquetado y se pesa para averiguar si el peso es superior o inferior al que viene indicado en la caja. Número 7. El bateador de béisbol tiene un número de resultados diferentes, como un hit, un walk, un strike, un fly ball out, etc. cada vez que batea. En cada uno de los experimentos aleatorios citados, podemos especificar los resultados posibles, que denominados resultados básicos, no sabemos de antemano cuál será el resultado. Ok, muy amable, gracias. Entonces, para la definición de probabilidades en sí, debemos entender estos conceptos que vemos a continuación. Primero partimos, o como nos señala Newbold, la probabilidad comienza con el experimento, no es lo que nos señala. ¿A qué se refiere entonces este experimento? Es un proceso, ¿no? Un proceso que se da, un cierto desarrollo de alguna acción. Sin este experimento, entonces, no habría resultados. Todo experimento debe conducir a cierto tipo de resultados. Acompañado, entonces, de este tema aleatorio, o en otros libros denominados estocásticos, se refiere, entonces, a que dependen al azar, no están controlados, por lo tanto, no podemos anticipar realmente cuál será su resultado. Lo único que tenemos conocimiento es que debe existir un resultado. Como los experimentos que se señalan a continuación, si se lanza una moneda al aire, no sabemos cuál va a ser su resultado, a menos que tengamos una moneda, digamos, trucada, con 2 caras o con 2 cruz, por ejemplo, pero una moneda aleatoria, o lanzada de manera aleatoria, lo único que tenemos o sabemos es que debe darnos un resultado de los 2 posibles que puede llegar a tener. En este caso, nótense la teoría, este experimento debe tener 2 o más resultados posibles. Si tiene un solo resultado, no estamos hablando de un experimento, no sería posible en la naturaleza hablar de un experimento con un resultado obvio, ya no sería un experimento aleatorio. Entonces, un experimento aleatorio debe contar con resultados posibles. Muy bien, 2 o más, como el lanzamiento de una cara, debe dar cualquiera de estos resultados, no podemos tener anticipación de alguno de ellos. Una empresa tiene la posibilidad que le adjudique entre 0 o 5 contratos, también vemos que hay esa posibilidad, cualquiera de estos resultados, no le den ningún contrato, como le pueden dar los 5, y así el desarrollo de cualquiera de estos enunciados que vemos a continuación. Un cliente entra a una tienda y compra una camiseta o no la compra. También podemos ver que si efectivamente puede entrar un cliente, puede tener 2 opciones, o consume o no consume. Por lo tanto, es un experimento que tiene que darse, y si no existe el experimento tal como hacemos hincapié, no podrá haber resultados posibles. Y si no hay resultados posibles, no podemos hablar de probabilidad. Por lo tanto, el primer término, o para la definición de una probabilidad, todo comienza con un experimento. Eso es lo que nos comenta Newbold. Y los experimentos, efectivamente, aleatorios, se entiende que los resultados no son posibles, pero existen resultados. Bien, en su nivel más básico, los resultados se denominan eventos simples, ya lo vamos a ver más adelante, o resultados básicos, es decir, un lanzamiento de una cara, un lanzamiento de una cruz, que el resultado sea cara, que el resultado sea cruz, en un lanzamiento de un dado, por ejemplo, que caiga el número 1, el número 2, el número 3, son resultados resultados o eventos en su estado más básico, ¿no? Ya vamos a ver esta definición más adelante con mayor detalle. Muy bien. Entonces, entendido lo que es un experimento, en este caso aleatorio, hacemos introducción a un nuevo concepto denominado el espacio muestral. Muy bien. Este espacio muestral, por favor, si nos ayuda Brandon, por favor, Brandon Gavilanes. Buenas noches, Inge, ¿sí se me escucha? Claro que sí, por favor. Espacio muestral. Los resultados posibles de un experimento aleatorio se llaman resultados básicos, y el conjunto de todos los resultados básicos se llama espacio muestral.
y se representa por medio del símbolo S. ¿Sigo? Por favor. Los resultados básicos deben definirse de tal forma que no puedan ocurrir simultáneamente dos resultados además. El experimento aleatorio debe llevar necesariamente a la ocurrencia de uno de los resultados básicos. El ejemplo, por favor. Ejemplo 3.1. Bateador profesional de béisbol. Espacio muestral. ¿Cuál es el espacio muestral de un bateador profesional de béisbol? Un buen bateador profesional de béisbol, cuando batea, puede obtener los resultados que se muestran en el espacio muestral de la tabla 3.1. El espacio muestral consta de 6 resultados básicos. No pueden ocurrir 2 resultados a la vez y debe ocurrir uno de los 7. Las probabilidades se obtuvieron examinando los datos de bateadores de béisbol. Tabla 3.1, resultados de bateadores de béisbol. El espacio muestral O1, SAF hit, probabilidad 0.30. O2, Wald of hit de lanzador, probabilidad 0.10. O3 de strike code 0.10, ground ball load 0.30, ball load 0.18 y base on error 0.02. Muy bien, gracias. Nótense en este ejemplo, ¿no? ¿Qué es la definición del espacio muestral? Muy bien, los resultados posibles de un experimento aleatorio se llaman resultados básicos, como nos comenta Newell, y en su estado más simple, digamos, cuando ya no se pueden descomponer en otro resultado, se entienden como resultados o eventos simples, ¿no? Vamos a analizar este caso más a continuación, donde que el conjunto de todos los resultados básicos se llama espacio muestral y se representa por medio del símbolo S. En teoría, entonces, de conjuntos, se refiere que el posible conjunto de todos los resultados posibles se denomina S. Nuestro conjunto universo, ¿no? Va a estar formado entonces por posibles eventos o resultados posibles que genera un experimento. De tal manera que cada uno de estos eventos, en general algunos libros le ponen como con letra mayúscula E a estos resultados, que es lo mismo. Puede tener un cierto número de n, digamos, que el número mayor es n, ¿no? Hasta un número de elementos, de resultados posibles. Muy bien. Cuando estos estados son básicos o están en su estado más natural posible, es decir, no se pueden descomponer, se denominan eventos simples o resultados básicos. Vamos a suponer el lanzamiento de un dado. Si se lanza un dado, los posibles resultados definimos como experimento el lanzamiento de un dado. Vemos que si no existe experimento, no existe resultados. ¿Cuáles podrían ser los posibles resultados? Podríamos decir que se obtenga el número 1, podríamos decir que se obtenga el número 2, hasta el número 6, por ejemplo, que es evidente. Obtener, digamos, el número 1 hasta obtener el número 6. ¿Es posible? Sí. ¿Es un resultado posible? ¿Qué opinan, por favor, Anderson o Capana? ¿Es un resultado posible el obtener el 1? Buenas noches, profe. Claro, es posible. Sí. ¿El 2? Sí. ¿Tener un número par? Claro, es posible igual tener un número par en el lanzamiento de un dado. ¿Tener un número impar? Igualmente. Sí. Pero para obtener un número par solo habría 2, 4, 6, 3 posibilidades. E igual para un número impar solo habría 3 posibilidades. Perfecto. ¿Cuál podría ser otro resultado posible? No, solo eso. Obtener un número primo, a ver, el 1, el 3, sí, obtener números primos. Perfecto, gracias. Es correcto la aseveración que nos señala
Anderson, ¿no? Es efectivamente. Todos estos son resultados posibles, ¿sí? Puede darse cualquiera de estos resultados, también que en el lanzamiento se obtengan números menores al 3, por ejemplo, o menores o iguales al 2. ¿Cuáles son los resultados posibles? ¿Sí? A esta definición de eventos o esta similitud. Cuando obtenga 1, ¿cuántos unos es posible obtener? Solamente es posible obtener un 1, no en un lanzamiento de un dado. Cuando se obtenga un 2, es evidente que solo tenemos un 2 en un lanzamiento de un dado. Lanzamos el lanzamiento de un dado una vez, ¿no? Para precisar el experimento, ¿no? Si lanzamos el 4, si lanzamos el dado y obtener el 4, solamente contamos con un posible 4, el 5, 1, el 6, 1, el evento 6. Obtener un número par, como ya nos comentó nuestro compañero, puede que caiga el 2, para digamos el 4, obtengamos el 6, correcto. En un número impar es posible que se obtengan un lanzamiento el 1, el 3 y el 5, por ejemplo. Que sea un número primo. ¿Cuáles son los números primos? Por Brian Loya, los números primos. Profe, creo que es 2, 3, 5 números primos. 2, 3, 5. Ok. Sí. Okay. Sí. Vamos a verificarlo. Alex Chicaiza, ¿qué opina usted? El 1 también. 1, 2, 3, 5. Sí. Ok. Andrés, Yanes nos quiere ayudar. Solo sería el 1, 3 y 5 nomás, no el 2. ¿O el 2? Muy bien. ¿Alguna respuesta adicional? Romina, por favor. Sería solo el 2, 3 y 5. Muy bien. Tenemos algunas sugerencias, ¿no? El 2, el 3, el 5. Vemos también, ya nos comentaron el 1, posiblemente el 2, posiblemente el 3, el 5. Tenemos también la que tenemos a continuación. La respuesta va a quedar de consulta y por favor revísenlo. Posiblemente puede llegar a un ejercicio y si no obtenemos esta definición puede generarse un inconveniente, ¿no? Vamos a poner como tema de consulta. Bueno, entonces supongamos que este evento al momento no lo hemos definido, vamos a ponerlo con cierto color. Y ahora sí que este es un poco más fácil de entender. Obtener un número menor o igual a 2. ¿Es posible el 1? Sí. ¿No es posible el 2? También es posible. Y así podríamos definir un cierto número de resultados. Muy bien. Podríamos generar cualquier tipo de resultados. Se dice entonces que tenemos un evento simple cuando no se puede descomponer. ¿Cuánto es un evento simple o un resultado básico, como nos comenta Newborn? Con profundidad otros libros lo señalan para no generar confusión como evento. Cuando estos eventos simples no se pueden descomponer, en este caso este sería el evento 1 simple, el evento 2, si son eventos simples, todos estos, hasta el número 6. Obtener un número par, si bien es cierto es un resultado posible, pero está acumulado de 3 posibles eventos simples. O puede caer el 2, y nótense que digo la palabra o puede caer el 4, o puede caer el 6. Este o se refiere en teoría de conjuntos a la unión de posibles resultados. A la unión, ¿dónde está el símbolo de unión? A la unión de resultados posibles, o en teoría de conjuntos a la unión de posibles subconjuntos. A eso se refiere en estadística. Por lo tanto, este es un evento compuesto. Tengamos un número impar, también es un resultado posible, pero puede ser el 1 o el 3 o el 5, es decir, está compuesto de 3 eventos simples, por lo tanto este no
es un evento simple, es un evento compuesto. Obtener un número primo, bueno, eso queda también de tarea, pero sigue siendo un evento compuesto, y obtener un resultado menor a 2 también sigue siendo un evento compuesto. Entonces, de acuerdo a nuestra definición, ¿qué se entiende por S? S es el espacio muestral que contiene todos los resultados posibles, pero en su estado más básico. Esto es el espacio muestral que nos señala nuestro autor. Ya que no existen más resultados simples, cualquier otro resultado que se genere va a ser la composición de eventos simples. Entonces, entender o llegar a entender en su estado más básico los eventos nos ayudan a determinar nuestro espacio muestral. Este es el denominado espacio muestral. La definición que nos señala de manera ordenada de acuerdo a lo que estamos observando. Todo nace de un experimento. ¿Sí? Sin experimento no se pueden obtener resultados, y ahora sí determinamos a través de los resultados si son eventos simples o si son compuestos. Si son simples o podemos identificar los simples, podemos definir nuestro espacio muestral S. Muy bien. Continuemos, por favor. De tal manera que, como vemos, una característica similar o una ayuda adicional es que estos resultados o eventos simples se definen de tal manera que no pueden ocurrir simultáneamente, ¿no? Como estamos señalando. Esto lo podemos evidenciar aquí. Es posible que obtengamos en un lanzamiento de un dado una sola vez el 1 y al mismo tiempo el 2, por ejemplo. ¿Qué opina, por favor? ¿Qué opina Danilo Albarracín? ¿Está con nosotros? Señor Gutiérrez, ¿qué opina usted? ¿Es posible obtener el 1 y el 2? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucho ahora sí? Se me corta el... Ahora sí, me puede preguntar. ¿Es posible obtener el número 1 y el número 2 en el lanzamiento de un dado una sola vez? Sí se podría, porque tenemos igual una posibilidad de que nos caiga un 1 sobre 6, o sea, un sexto. Si tiramos, digamos, 6 veces, puede que nos caiga. Ya, de acuerdo, pero de acuerdo a nuestro experimento, estamos lanzando el dado una sola vez. ¿Es posible entonces obtener el 1 y el 2 al mismo tiempo? No, solo una podríamos tener, un resultado más. No Ok. podría ser posible los dos. De acuerdo, gracias. Romina, por favor, usted nos quería compartir. Sí, es que yo igual iba a comentar que como se lanza el dado solo una única vez, se puede obtener un único evento. No pueden darse dos al mismo tiempo. Ok, gracias. Romina, y si se obtiene, digamos, este resultado, obtener el número 3 es un resultado posible y también al mismo tiempo es un número impar. Y al mismo tiempo es un número primo. Si es un número impar, sí. Y también un primo. O sea, Okay. Sí se puede dar esos dos eventos, sí. Ok, muy bien. Gracias. Es correcto la definición que habíamos visto, ¿no? Entonces, el entender los espacios o resultados en su estado natural más simple y que no ocurren al mismo tiempo, nos señalan una definición que nos adelantamos a señalar. Son mutuamente excluyentes, se denomina cuando no puede ocurrir más de dos eventos al mismo tiempo. Bien. En este caso, obtener un 2 o un número par, ¿será un evento mutuamente excluyente? No, porque puede tener o el 2, o el 4, o el 6, o un número impar. Podríamos obtener el 1, el 3 o el 5, ¿no? Bueno, eso lo veremos
a continuación, más adelante con profundidad cuando revisemos este concepto. De tal manera que lo que queríamos adelantar al momento, que si podemos entender los eventos en su estado más natural, o que ya no se pueden descomponer, nos referimos a los eventos simples. De acuerdo a nuestro ejemplo, entonces, aquí tenemos un bateador profesional de béisbol, tal como nos leyó el compañero, que puede ocurrir los siguientes eventos, ¿no?, en sus lanzamientos. Incluso ya se atreve a generar ciertas probabilidades. Estos podrían ser el espacio muestral compuesto por estos eventos simples, ya que se supone que no se pueden descomponer o que al mismo tiempo no puede generar un safe hit y otro cualquiera de estos resultados. Si estos son los eventos simples, se entiende que el espacio muestral va a estar compuesto por estos 6 diferentes eventos. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo que hace relación a lo que estamos comentando. Por favor, vamos a pedirle nos ayude, si es tan amable. Tenga la bondad. A Darío Vergara, por favor. Sí, dígame, profe. El ejemplo 3.2, por favor. ¿Sí me escuchó, por favor? El ejemplo 3.2, tenga la bondad. Sí, sí lo escuché, no, es que está un poco mala conexión. El ejemplo. ¿Sí me escucha? ¿Aló? Profe, se le apagó el micrófono. Por favor. ¿Se me escucha ahí? Y se escucha. Ya. Resultados de una inversión. Ahí. Desapareció. Resultados de una inversión. Espacio muestral. Un inversor sigue el índice bursátil. Creo que se le fue la conexión al compañero. Ok, por favor, Cristina, tenga la bondad. Cristina Jiménez. Buenas noches, Inge. Resultados de una inversión en espacio muestral. El inversor sigue el índice bursátil Dow Jones. ¿Cuáles son los resultados básicos posibles al cierre de la sesión? Solución. El espacio muestral de este experimento es S es igual a 1, el índice es más alto que el cierre de ayer. 2, el índice no es más alto que el cierre de ayer. Debe ocurrir uno de estos dos resultados. No pueden ocurrir simultáneamente. Por tanto, los dos resultados constituyen un espacio muestral. En muchos casos nos interesa un subconjunto de los resultados básicos y no los resultados por separado. Por ejemplo, podría interesarnos saber si el bateador alcanzó la base sin problemas, es decir, si el resultado es safe hit, walk o Richard Bass o un error. Este subconjunto de resultados se denomina suceso. Suceso. Un suceso es cualquier subconjunto de resultados básicos del espacio muestral. Un suceso ocurre si el experimento aleatorio genera uno de los resultados básicos que lo constituyen. El suceso nulo representa la ausencia de un resultado básico y se representa por medio de un vacío. Es correcto, gracias. Es el conjunto vacío, ¿no?
Muy bien, hasta aquí entonces lo que estamos señalando de acuerdo a esta definición. Nótese en el ejemplo anterior nos da este posible inversor y definir un espacio muestral. Bueno, si quisiéramos analizar a profundidad, incluso podríamos suponer que este espacio muestral cuenta con 3 posibles resultados. O el índice es más alto que el cierre del día anterior, este índice Dow Jones, o el índice es menor. Incluso podríamos separar este evento 2 en un tercer evento e indicar que el índice se mantiene, ¿no? Por lo tanto, aquí nótese que el primer evento, el 1, es un evento posible y el autor lo ha definido como un posible resultado que no se puede descomponer. Bueno, la práctica que cierre con el mismo precio de un día anterior una acción puede ser algo muy remoto, muy poco probable, pero puede ser posible, de tal manera que si hiciéramos afinar esta definición, podríamos descomponer en 3 eventos simples, ¿no? Que ya no se pueden descomponer en más. O el índice es más alto, o es más bajo, o permanece igual al cierre anterior. Muy bien. Estos 3 eventos no pueden existir al mismo tiempo. Por lo tanto, generan nuestro espacio muestral. Esta es la definición que hasta el momento estamos generando. ¿Y qué es lo que nos dice entonces a continuación, ¿no? La definición de un suceso o evento, como ya lo habíamos señalado, en su estado más natural se denomina evento simple. Caso contrario, es un evento compuesto, como nos define a continuación un evento cualquiera. El elemento nulo también, de acuerdo a teoría de conjuntos, representa la nulidad. Lo que no existe es dicho evento. Muy bien. Si quisiéramos entenderlo de acuerdo a nuestra manera, ¿cuál será la intersección entre obtener un número 1 y un número 2 al mismo tiempo en un lanzamiento de un dado? El evento obtener 1 y un 4 al mismo tiempo. Este evento en este caso, ¿no? Pensé que no es posible este tipo de evento, por lo tanto es el conjunto vacío. ¿Sí? Este evento entonces es vacío, pero podría obtener un cierto evento, vamos a ponerle cualquier número, un evento X, por ejemplo, y voy a obtener también un evento Y. El evento Y, por ejemplo, puede ser obtener un número 1 o un número. ¿Es posible este evento? Sí, como vemos, este evento sí es posible, ya que el 1 es un subconjunto de los números impares. De acuerdo a la teoría de conjuntos, es como haber generado 3 diferentes estos 3 eventos constituyen los números impares. Se obtenga, puede obtener cualquiera de estos números si son posibles, o obtener un número impar. El 1 entonces es un subconjunto, se puede entender, de mi otro conjunto más grande que son los números impares. Por lo tanto, en este caso, es un resultado también posible, pero sí puede darse al mismo tiempo obtener un número o un número impar. Tanto en este caso no son eventos mutuamente excluyentes antes de adelantarnos, pero más importante, no constituye los números impares un parte de mi espacio muestral. Son efectivamente los eventos simples los que generan mi espacio muestral. Muy bien. A continuación, entonces, aquí nos genera algunos desarrolladores y vamos a analizar esta intersección de sucesos. Continuemos con el desarrollo que nos comenta. Por favor, vamos a pedirle a Cristian, tenga la bondad, Cristian Olivares. Sí, le escucho, por favor. ¿Alguien me quería consultar algo? Sí, yo le puedo ayudar a leer. Es que antes tuve problemas con el Teams. Ok, gracias. En algunas aplicaciones nos interesa la ocurrencia simultánea de 2 o más sucesos. En el ejemplo del bateador, podrán interesarnos 2 sucesos. El bateador alcanza la base sin problemas. Suceso A, o 1, o 2, o 6. O el bateador golpea la bola. Suceso B, 1, 4, 5, 6. Una posibilidad es que ocurran simultáneamente los resultados específicos de ambos sucesos.
Esto ocurrirá en el caso de los resultados contenidos en ambos sucesos, es decir, safe hit o 1 o reach based on an error o 6. Este último conjunto de resultados es la intersección A intersección B o 1 o 6. Por tanto, en el ejemplo del bateador, los resultados safe hit o 1 o reach based on an error o 6 pertenecen a estos dos sucesos. El bateador alcanza la base sin problemas. Suceso A, o 1 o 2 o 6. El bateador golpea la bola. Suceso B, o 1 o 4 o 5 o 6. Obsérvese que la probabilidad de esta intersección es 0.32. 0.30 más 0.02. ¿Continúo? Por favor. Intersección de sucesos. Sean A y B dos sucesos contenidos en el espacio muestral S. Su intersección representada por A intersección B es el conjunto de todos los resultados básicos en S, que pertenecen tanto a A como a B. Por tanto, la intersección A intersección B ocurre sí y solo sí, si ocurren tanto A como B. Utilizaremos el término probabilidad conjunta de A y B para representar la probabilidad de la intersección de A y B. En términos más generales, dados K, sucesos E1, E2, EK, su intersección E1, intersección E2, intersección hasta EK, es el conjunto de todos los resultados básicos que pertenecen a todos los EI con I igual a 1, 2, K. Es posible que la intersección de dos sucesos sea el conjunto vacío. En el ejemplo del bateador, si hubiéramos definido un suceso C, el bateador es eliminado. La intersección de los sucesos A, el bateador alcanza la base sin problemas. Y C sería un conjunto vacío, por lo que A y C son mutuamente excluyentes. Si los sucesos A y B no tienen ningún resultado básico común, se llaman mutuamente excluyentes y se dice que su intersección A intersección B es el conjunto vacío, lo cual indica que A intersección B no tiene ningún miembro. Ok, gracias. Hasta ahí está bien. Muy bien, para revelar entonces estos conceptos vamos a hacer como ejemplo propio a fin de dar claridad y no emplear estos términos de este juego de bateador, efectivamente, ya que no son claramente identificados estos términos, ¿no? Estos tipos de jugadas. Pero lo que sí precisamos entonces es la intersección de sucesos similar a la teoría de conjuntos. Se refiere entonces a todos los conjuntos o elementos que tenemos en común en ciertos subconjuntos. Aquí entonces, para el caso de probabilidades, recuerden que estamos obteniendo resultados que se generan de algún experimento en su estado natural simple o en su estado más simple posible. Por lo tanto, la intersección de sucesos se refiere efectivamente que ocurran al mismo tiempo tanto A como B. Este evento se entiende como la intersección de sucesos si ocurren simultáneamente A y B. Recordemos entonces nuestro ejemplo anterior que habíamos puesto, obtener un número par y si le cambio a un número, obtener un número impar de la misma manera, un número par y un número 1 y un número impar, sigue siendo el mismo resultado, ¿no? El único resultado posible es de obtener el número 1. En este caso se refiere a la intersección de los eventos que existen en cada uno de estos conjuntos. En este caso, el número O se refiere y como habíamos señalado, a la unión de estos conjuntos. En este caso hacemos la intersección y en este caso la unión. Por lo tanto, en este caso, la intersección es posible ya que puede ser un número impar y puede ser uno al mismo tiempo, sí. ¿Cuándo es posible? Únicamente al obtener el resultado o el valor de 1. Bien, eso es lo que nos comenta en esta definición. Bien. Por lo tanto, la intersección incluso se puede generalizar a un número mayor de eventos que se pueden obtener de manera simultánea de acuerdo a esta definición. Y ya como habíamos también comentado a qué se refieren los eventos mutuamente excluyentes, ya lo habíamos señalado, cuando estos eventos, si se encuentran en su resultado más básico, se llaman mutuamente excluyentes, efectivamente, cuando no existe intersección, ¿no? Es decir, no pueden darse al mismo tiempo, como habíamos comentado. Por lo tanto, su intersección es el conjunto vacío, no tienen ningún evento en común o que se puedan dar simultáneamente. De acuerdo a nuestro ejemplo, como habíamos señalado, obtener un 1 y un 4
es un conjunto vacío, así como obtener, digamos, un 1 y al mismo tiempo un número mayor o, digamos, un número par. ¿Es posible esto en un lanzamiento de un dado? Tampoco es posible. Es un número vacío. Muy bien. Estos son los eventos que se señalan. Veamos entonces esta definición mutuamente excluyentes en la siguiente representación que nos encuentra en este diagrama. Por favor, si es tan gentil y nos ayuda con esta lectura, por favor, a David Criollo, por favor. Sí, buenas noches. Por favor. En términos más generales, se dice que los K-sucesos E1, E2, EK son mutuamente excluyentes si todo par EI, EJ es un par de sucesos mutuamente excluyentes. En el ejemplo del bateador, los sucesos A y C son mutuamente excluyentes. La figura 3.1 muestra las intersecciones utilizando un diagrama de Venn. En la parte A de la figura, el rectángulo S representa el espacio muestral y los dos círculos representan los sucesos A y B. Los resultados básicos pertenecientes a A están dentro del círculo A y los resultados básicos pertenecientes a B están en el círculo B correspondiente. La intersección de A y B se indica por medio del área sombreada en la que se cortan los círculos. Vemos que un resultado básico pertenece a A intersección B si y solo si pertenece tanto a A como a B. Así, en el ejemplo del bateador, los resultados Safe Hit O1 o Reach Base on an Error O6 pertenecen a ambos sucesos. El bateador alcanza la base sin problemas. Suceso A, O1, O2, O6. Y el bateador golpea la bola, suceso B, O1, O4, O5, O6. En la figura 3.1 B, los círculos no se cortan, lo cual indica que los sucesos A y B son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, si se audita un conjunto de cuentas, los sucesos menos del 5% contienen errores importantes y más del 10% contiene errores importantes, son mutuamente excluyentes. Muy bien, gracias. Entonces, de acuerdo a lo que estamos revisando en este ejemplo, esta representación gráfica, si A y B, tal como vemos en estas figuras, tienen una intersección, se refiere que estos eventos pueden darse al mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, aquí el término a emplearse es la intersección. En este caso, en el lado de la figura B, si estos eventos realmente no cuentan con intersección, se entiende que eso es en su estado natural más simple. Por lo tanto, al no darse al mismo tiempo, se entiende que son mutuamente excluyentes, no pueden darse los dos eventos al mismo tiempo. Por lo tanto, su intersección es del conjunto vacío. Pero la unión es posible en cualquiera de estos dos casos, ¿no? Como teoría de conjuntos. Aquí ya lo veremos cuando analicemos las leyes de probabilidades. La unión en estos dos casos sí es posible, ¿no? La unión de eventos. Hablamos de manera específica, en este caso, a la intersección o la coincidencia de eventos en el mismo tiempo, ¿no? En este caso, cuando no es posible, nos referimos a eventos mutuamente excluyentes, en el caso B. Y bueno, a continuación, la siguiente tabla nos revela algunas referencias a la teoría de conjuntos que en su momento se pudo haber visto, digamos, en un curso anterior. La intersección de sucesos o también con sus respectivos complementos. Eso es lo que finalmente nos señala en esta adición. Si tenemos los conjuntos A y B, la intersección se entiende de esta manera y la intersección con el complemento de B se puede expresar de acuerdo a esta otra fórmula. En cambio, la intersección del complemento de A con el conjunto B es igual a esta definición y la intersección del complemento de A con el complemento de B de acuerdo a la intersección de sus respectivos complementos. En este caso, cuando son eventos mutuamente excluyentes, es evidente que no va a existir intersección entre A y B, son nulos, pero puede existir intersección con A y el complemento de B, es el propio conjunto A. Y la intersección, como es evidente, del conjunto A complemento con B, es el conjunto B, y la intersección del complemento de A y complemento de B es la intersección de sus complementos. Estas son unas propiedades de teoría de conjuntos
que nos señala a continuación. Aquí vemos entonces ya en el caso particular la unión de dos conjuntos que va a ser empleado para entender la unión de dos eventos que corresponden a un propio espacio muestral. Vamos a pedirle, por favor, nos ayude a Cristian Olivares, por favor, con esta lectura. Sí, claro. Desde unión. Por favor. Listo. Unión. Sea A y B dos sucesos contenidos en el espacio muestral S. Su unión representada por A unión B y es el conjunto de todos los resultados básicos contenidos en S, que pertenecen al menos a uno de estos dos sucesos. Por tanto, la unión de A unión B ocurre si solo si ocurre A o B o ambos. En términos más generales, dados K sucesos S1, S2 hasta S2, su unión S1, unión S2, unión S2K es el conjunto de todos los resultados básicos pertenecientes al menos a uno de estos K sucesos. En el diagrama de Venn de la figura 3.2 muestra la unión. Se observa claramente que un resultado básico estará en A unión B si solo si está en A o en B o en ambos. Ahí vemos la figura 3.2 que dice el diagrama de Venn de la unión de los sucesos A y B. Si la unión de varios sucesos cubre todo el espacio muestral S, decimos que estos sucesos son colectivamente exhaustivos. Dado que todos los resultados básicos están contenidos en S, se deduce que todo resultado del experimento aleatorio estará al menos en uno de estos sucesos. En el ejemplo del béisbol, los sucesos, el bateador alcanza la base y el bateador es eliminado, son colectivamente exhaustivos. Colectivamente exhaustivo. Dados casos esos, S1, S2 hasta K, contenidos en el espacio muestral S, si S1 unión S2 unión SK es igual a S, se dice que estos K sucesos son colectivamente exhaustivos. Podemos ver que el conjunto de todos los resultados básicos contenidos en un espacio muestral es tanto mutuamente excluyente como colectivamente exhaustivo. Ya hemos señalado que estos resultados son tales que debe ocurrir uno, pero no puede ocurrir simultáneamente más de uno. A continuación, sea A un suceso, supongamos que nos interesan todos los resultados básicos no incluidos en A, en el complementario. Sea A un suceso contenido en el espacio muestral S, el conjunto de resultados básicos de un experimento aleatorio perteneciente a S, pero no a A, se llama complementario de A y se representa por medio de A barra. Es evidente que los sucesos A y A barra son mutuamente excluyentes, es decir, ningún resultado básico puede pertenecer a ambos y colectivamente exhaustivos, es decir, todos los resultados básicos deben pertenecer a uno o a otro. La figura 3.3 muestra el complementario de A, utilizando el diagrama de Venn. Ya hemos definido tres conceptos importantes: la intersección, la unión y el complementario, que serán importantes en nuestro desarrollo de probabilidad. Ok. Muy amable, gracias, Cristian. Entonces, estos eventos, estas definiciones que tenemos a continuación, ¿no? Ya habíamos señalado la unión de eventos como teoría de conjuntos, como efectivamente la unión de estos elementos, ¿no? Antes entonces de pasar a verificar con una regla en un caso general, cuando estos eventos son mutuamente excluyentes, es posible la unión de eventos, lo que nos señala, ¿no? Siempre que pertenezcan a un espacio muestral. Y aquí tenemos un nuevo concepto, el colectivamente exhaustivo. ¿A qué se refiere el colectivamente exhaustivo?
cuando todos los eventos componen, o la unión de todos los eventos, dicho de esta forma, componen el espacio muestral S. Pero recordemos que estamos hablando en términos de E sub I hasta E sub K, donde estos E sub I eran eventos mutuamente excluyentes, cada uno de ellos. Por lo tanto, o es decir, en su estado natural más simple posible. Por lo tanto, colectivamente exhaustivo se refiere que todos estos eventos son mutuamente excluyentes entre sí, por pares, es decir, cada E sub I con un E sub J son entre ellos mutuamente excluyentes, y todos ellos componen el espacio muestral S. A eso se refiere finalmente colectivamente exhaustivo. Muy bien. Y el complemento también ya lo habíamos señalado como el restante para complementar el espacio muestral S, como lo vemos en nuestra figura a continuación. Por lo tanto, es evidente, de acuerdo a la teoría de conjuntos, recordemos que un conjunto con su respectivo complemento, en este caso, son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Eso es lo que estamos comentando, ¿no? No puede ser A y al mismo tiempo complemento de A. Entre ellos son eventos mutuamente excluyentes. Todos estos conceptos o definiciones de teoría de conjuntos, tal como nos señala el libro, nos serán útiles en probabilidad. Y vamos a tratar de hacerlo con nuestros propios términos en algunos de estos conceptos. Asumamos un nuevo ejemplo. Asumamos que tenemos, tengamos a continuación algunos de nuestros desarrollos anteriores. Veamos qué ejemplos tenemos a continuación. Bueno, desarrollemos uno propio. Supongamos que contamos un cierto tipo de experimentos, ¿no? Deseamos nuestro experimento lanzar dos posibles monedas. ¿Ok? Pues no. Supongamos una sola vez y son monedas normales, ¿no? Es decir, no están trucadas, no tienen ningún tipo de digamos, de alteración entre sus posibles resultados. Son dos monedas. Dos monedas normales. Muy bien. Entonces, por favor, ¿cuáles serán los posibles resultados? Vamos por pedir la colaboración de las personas que quieran participar para ver si se han entendido esos conceptos. ¿Alguien que quisiera participar? ¿No? Bueno, de acuerdo a lo que... Muy bien, Mauricio nos quiere ayudar, por favor. Mauricio, tenga la bondad. A ver, serían los resultados, primero que salgan las dos monedas con la misma cara. Otra que salga una cara, otra sello. La otra sería sello cara. Y por último, sello. Es un resultado, ¿son estos los resultados posibles? Yo creo que son dos, sí. Bien, ¿estos resultados, Mauricio, son eventos simples o son eventos compuestos? ¿Qué opina usted? A ver, en este caso serían compuestos porque dependen de dos eventos. Okay. Muy bien, gracias Mauricio. Muy bien su participación. ¿Alguna persona más, por favor, que quiera de pronto contribuir? Muy bien, vamos a aclarar este concepto, ¿no? Nótense que hemos generado el siguiente experimento. Si yo lanzo dos monedas al aire
¿Qué debo saber? ¿Puedo anticipar los resultados? De acuerdo a lo que habíamos señalado, no puedo adelantar cuál va a ser el resultado en específico que se obtendrá. Pero ¿qué es la seguridad que tengo? Que debo obtener un resultado. Y el resultado será obtener en la primera moneda, vamos a ponerlo de esta manera, la moneda 1, sin ningún orden en particular, digamos la moneda A y la moneda B, para no señalar un orden. ¿Será posible solo obtener cara, una moneda, y la otra no caiga? ¿Será posible? No. ¿Será posible que solo la moneda B suceda? Tampoco. Tampoco es posible. Por lo tanto, los eventos que nos define Mauricio, todos ellos son eventos posibles y son eventos simples. Eventos simples. Están en su estado más natural posible, porque no puedo descomponerlo de la primera y la segunda moneda, ya que el experimento necesariamente requiere resultados del haber lanzado dos monedas. No puedo obtener resultados parciales. Si lancé dos monedas, debo obtener resultados que combinen los dos posibles resultados. Estos son el entendimiento de lo que son los eventos simples. ¿Es posible que se obtenga cara y cara? Es por supuesto que sí. ¿Es posible que se obtenga cara y sello? Sí, es posible sello y cara y sello y cero, asumiendo que la primera posición obedece a la moneda A y la segunda a la moneda B. ¿Estos eventos son posibles? Es correcto que sí. Por lo tanto, ¿cuál será mi espacio muestral S? De acuerdo a lo que acabamos de señalar. Este es sub 1, es sub 2, es sub 3 y es sub 4. En el momento estamos señalando. Todos estos eventos, el E1, E2, E3, E4, son eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué opinan, por favor? Romina. Sí, no. Por ejemplo, como se tiene una moneda A y una moneda B, sí tienden a ser mutuamente excluyentes los cuatro eventos. ¿Por qué? Justifíquenme por qué. En el primer caso, si se obtienen dos caras, no puede suceder ninguno de los otros tres casos. El problema sería tal vez en el caso del evento 2 y 3. Se podría llegar a confundir de que si se tiene una cara y un sello son eventos compuestos, pero como obedecen a un orden de una moneda A y a una moneda B, si la moneda A es cara, ya no puede ser sello. Muy bien, gracias Romina, es correcta la de lo que nos aprecia. Tenemos 4 resultados posibles, y cada resultado no es que depende de dos o está compuesto de dos resultados. Necesariamente debe obtener un resultado de la moneda A y de la moneda B. Por lo tanto, estos son los resultados posibles y a su tiempo o a su vez también son eventos mutuamente excluyentes. Es decir, si ya se obtuvo el resultado 1, que sea la moneda A cara y la moneda B cara, no es posible que al mismo tiempo se obtenga la moneda A sello y la moneda B cara, pese a que la segunda moneda B sigue siendo cara. Ya no es posible el evento 1 y el 3. En estos casos, todos estos 4 eventos son mutuamente excluyentes. Y como habíamos comentado, entre todos estos eventos, nótense que la unión del evento E1, unión con evento E2, unión con evento E3 y unión con evento 4, al ser los eventos simples, solamente me van a generar mi espacio muestral S. ¿Qué era el espacio muestral S? Recordemos, es el conjunto de todos los posibles resultados en su estado natural más simple. Aquí vamos a hacer una pequeña aproximación al diagrama de Venn. Asumamos que estos son los posibles conjuntos que están de colores. Esta asumiría que es el E1, el E2, el E3 y el E4, ¿no? Son los 4 posibles resultados que conforman mi espacio muestral. Entre tanto, como vemos, la unión de todos ellos va a dar el conjunto 4. Es más, tratemos de hacerlo para que tenga lógica con el gráfico. El E1 vamos a suponer que es de este color, el E3 es de este otro color, el E2 vamos a ponerle de un color diferente
para que no exista confusión con los posibles espacios, y el S4 que llega a ser este otro color. Muy bien. Cada uno de estos eventos, el S1, el S2 y el S3, la unión de todos ellos nos genera mi espacio muestral S. Eso es lo que nos define. Por lo tanto, estos cuatro al mismo tiempo, E1, S2, S3, también son colectivamente exhaustivos. Ya que son entre ellos por pares mutuamente excluyentes, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4 no puede suceder al mismo tiempo, y además la unión de ellos me genera el espacio muestral S. Estas son las definiciones que nos señala, en este caso, nuestro autor. Para que lo veremos ya con profundidad cuando desarrollemos el resto de medidas que sin duda lo vamos a tener que realizar la próxima semana. Muy bien, por el momento nos quedaríamos hasta aquí. No sé si existe alguna inquietud, por favor. Sí, pero tengo una pregunta para sacar de la... ¿El número primo sería el 3 y el 5? El número primo, el 3 y el 5. Que recuerden que es un número primo. Es un número que solo es divisible para sí mismo y para la unidad. ¿Por eso el 3 y el 5? Solo el 2, el 3 y el 5, profe. Ok. ¿Y el 1? ¿Será el 1? El 1 porque ya está por la unidad. O sea, ya está, es la unidad. Correcto. Muy bien. Gracias por esa participación. No se olviden de esos conceptos, ¿no? Muy bien. Si no hay más inquietudes, por favor, les agradezco su atención. Y bueno, planifiquemos. Hemos terminado ya la primera sección correspondiente al capítulo inicial de medidas generales. Y hemos hecho una tarea de tipo repaso, entonces estamos próximos a dar una primera evaluación. Esperaría entonces, si están todos de acuerdo, si no se han perdido, podríamos dejar la próxima evaluación para el próximo día, miércoles, realizarlo en el mismo horario. Muy bien. Espero la próxima clase presentarle ya los resultados de los trabajos en grupo. Tengo revisado ya un buen número y veremos brevemente algún desarrollo de estos ejercicios, ¿no? Muy bien. Si no hay más inquietudes, les agradezco y nos estamos viendo en la próxima clase. Profe, disculpe, sobre los temas de la evaluación, ¿sería todo sobre datos agrupados? Sería todo hasta menos probabilidades, ya que probabilidades es un capítulo diferente. Yeah. Todo lo que hemos visto, absolutamente todo hasta menos este nuevo capítulo. Listo, profe, muchas gracias. Ok, hasta luego, pasen bien. Hasta luego, profe, y con respecto a la participación. No lo escuché. Perdón, con respecto a la participación, no sé si él dijo que después nos iba a anotar a mí y la compañía. Ya, ¿quiénes eran los que nos ayudaron, por favor? Yo soy Mauricio y creo que la compañera era Romina. Mauricio, ¿su apellido? Muñoz. ¿Perdón? Muñoz, profe. Mauricio Muñoz. Me acuerdo en qué nos ayudó, por favor. En lo de las dos monedas, la cara sello cara. Perfecto. Y Romina, ¿en qué nos...? Sí, yo también, por favor. Guevara. No me acuerdo el tema. Le ayudé en el tema de los eventos mutuamente excluyentes ahorita y anteriormente también hice otra participación. Ya, y listo, les acabo de anotar. Gracias. Gracias, Inge. Muy bien, hasta la próxima. Primo. Ese no era de estadística. No, desafortunadamente eso no es de estadística, es un conocimiento general. Muy bien. Gracias por su atención. Hasta luego. Estamos conversando en la próxima clase. Hasta luego, Inge. Pasen bien. Hasta luego, Inge. Gracias. Gracias, profe.